Dios les bendiga, hermanos, y bienvenidos aquí a otra edición más de su programa A los Pies del Maestro, que se transmite por las redes sociales. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante esta hora en que vamos a compartir la santa y poderosa palabra del Señor y seguramente una enseñanza que será de edificación para todos nosotros, los que seamos partícipes de esta oportunidad que nos brinda el Espíritu Santo de poder escudriñar su palabra y recibir la formación y la transformación de nuestra vida que necesitamos como hijos de Dios para poder seguir sirviendo al Señor con excelencia, con entrega y compasión. Así que reciban la bendición de nuestro Dios y Padre poderoso y acompáñenos durante esta hora, ¿cierto? Claro que sí, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche tan hermosa de diciembre. Amén. Que nos ha regalado el Señor después de haber pasado un maravilloso tiempo del Día de las Madres. Muy regalada a las mamás. Aleluya, y muy sí regalada yo también. Gloria a Dios, para aleluya. la gloria del Señor. Amén. Agradeciéndole a Dios por volver a estar a los pies del Maestro Benito, porque hemos tenido un tiempo bastante agitado en el servicio del Señor. Amén. Pero aquí estamos para seguir compartiendo esta palabra tan hermosa que el Señor nos ha regalado, porque hemos comprendido, Benito, que nosotros tenemos que manejar este tema de lo que es la autoridad espiritual y también lo que es la cobertura espiritual. Y queremos continuar este tema por razón de que muchos de nosotros en el liderazgo, en el ministerio, no comprendemos la magnitud de la importancia de lo que es tener esa autoridad, pero también tener la cobertura de tu autoridad. Así es, fundamental. Y hablábamos de la escalera de la autoridad, y dentro de la escalera de la autoridad estábamos en el punto de obedecer a nuestras autoridades delegadas, obedecer a nuestros pastores, obedecer a nuestros líderes, ¿verdad? Porque es importante delante del Señor este tema de la autoridad espiritual. Nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Así es. Y muchos de nosotros queremos ministerio, queremos liderazgo, queremos posición, pero queremos vivir una vida sin dar informes, sin decir cómo andamos y en qué andamos. Amén. No porque meramente uno quiera tener el control de las personas, sino porque es parte de la palabra que los pastores velan por las almas. Amén. ¿Verdad? Y ellos tienen que tener cuidado de la grey o de las ovejas, porque vamos a dar cuenta por ellos. Así es. Y también la grey debe comprender que la palabra dice que nosotros tenemos que honrar a nuestros pastores, ¿verdad? Porque ellos, e imitar la fe de ellos. Entonces, en base a todo este punto, Benito, respetando y cuando obedecemos este principio bíblico, este orden de Dios, nosotros entonces alcanzaremos lo que es la autoridad espiritual. Así es, queridos hermanos, y es que el tema de la autoridad, así como está ligado con la cobertura espiritual, es inseparable del tema de la obediencia. Ejercer autoridad implica también obedecer a autoridad. Como nos lo explicara nuestro propio Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, a referencia del centurión, cuando el centurión da esa explicación de la autoridad, también está dando una explicación de la obediencia. Y él decía, y dice el centurión, conforme a lo que lo recoge la palabra, que yo soy hombre sujeto a autoridad. Es decir, yo estoy sujeto a una autoridad a la cual yo tengo que obedecer, a la cual yo tengo que acatar las órdenes e instrucciones que me da, y a la cual yo tengo que darle informe, que era la naturaleza de los centuriones romanos cuando formaban parte de una legión. Pero al mismo tiempo él afirmaba, pero yo también tengo personas sujetas a mi autoridad. Así que como yo conozco la autoridad, le dice a nuestro Señor Jesucristo, el Maestro, di la palabra y mi siervo sanará. Entonces solamente, ¿por qué? Porque él reconocía que en Cristo Jesús había una autoridad sobrenatural y que el mismo Maestro lo repetía una y otra vez a lo largo de los evangelios, que él vino a hacer lo que el Padre le mandó a hacer. Entonces hay obediencia y hay autoridad. La prueba está en lo que afirma nuestro Señor Jesucristo. Así como el Padre tiene vida, esta vida la ha dado a su Hijo, y su Hijo también tiene vida en sí mismo. Entonces nos damos cuenta
de lo importante que es estar bajo cobertura, vivir bajo obediencia para poder ejercer una autoridad bajo esos parámetros, porque de lo contrario, si nosotros desconocemos y somos desobedientes y llegamos a ejercer autoridad en un momento determinado, va a carecer de esa característica sobrenatural, de esa autoridad espiritual, porque en rebeldía no se puede ejercer una autoridad espiritual dirigida por Dios. Se podrá ejercer otro tipo de autoridades, pero no una autoridad delegada, una autoridad que viene de Dios, porque Dios es coherente en su planteamiento y demanda de nosotros un comportamiento coherente en este sentido. Lo que nosotros tenemos que comprender, Benito, es que hay autoridad por posición. Amén. Y autoridad delegada por Dios. La autoridad por posición yo puedo ejercerla humanamente o naturalmente, porque en mi trabajo me pusieron en una jefatura o me pusieron en una posición que tengo subalternos, que tengo gente a la cual dirijo. En la iglesia me pusieron en un liderazgo por posición, porque me pusieron de diácono, de diaconisa, de maestro de escuela dominical. Amén. Me pusieron en cualquier área de liderazgo. Tengo autoridad porque tengo una posición. Correcto. Pero no es lo mismo la autoridad delegada por Dios, porque ya aquí es otro tipo de autoridad. Así es una autoridad que viene directamente del cielo. Amén. Para ejercer un liderazgo, un mando o un trabajo, una función específica. Amén. En un momento dado. Y ahí es donde entra el punto de donde Jesucristo dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. Entonces, esa potestad o ese poder o esa autoridad delegada por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el ministerio del apostolado, el pastorado, maestros, profetas y evangelistas, no puede ser manipulada en posición. Así es. Porque Dios no puede ser burlado ni manipulado. Yo puedo tener una posición de liderazgo y no tener la unción o el respaldo de Dios. Amén. Y puede tal vez que no tenga un liderazgo específicamente marcado por una posición, pero Dios me respalda cuando oro, Dios me respalda cuando yo le sirvo, en el momento que yo lo haga, donde quiera que yo lo haga, porque he sabido sujetarme a Dios, he sabido sujetarme a mis pastores o a mis líderes, y no tengo una posición específica, pero Dios me está viendo cuando yo sirvo, Dios me está viendo cuando yo tengo ese corazón de amor hacia la obra del Señor, y allí entonces Dios delega sobre mí poder, autoridad, capacidad, habilidades, eficiencia para hacer muchas cosas por el Espíritu Santo. Y es fundamental, hermanos, que nosotros comprendamos este tema. ¿Por qué? Porque es un tema, cielo, sobre el cual existe mucha confusión dentro del pueblo de Dios. Y la confusión es consecuencia de lo que ocurre en el mundo secular. Esa forma en cómo se mueve el concepto de autoridad en el mundo secular, muchas veces lo hemos querido traer a la iglesia del Señor. Y muchas veces, al querer forzarlo dentro de la iglesia del Señor, hemos creado estructuras humanas que se les reconoce su valor, se les reconoce su importancia, pero hemos querido que esa estructura humana esté por encima de la estructura divina, de la estructura que Dios estableció para la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces nosotros tenemos que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque existe un concepto eclesiológico y un concepto divino. El concepto eclesiológico habla de que hay autoridades en la iglesia. En nuestro caso hay autoridades en la denominación, hay autoridades en las zonas, hay autoridades en los distritos, hay autoridades en las iglesias locales, etcétera, 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 pero todo es un sistema de autoridad que responde a una organización humana. Pero la autoridad divina tiene una gran diferenciación, es la que viene directamente de Dios, donde Dios ha ungido con poder y con autoridad. Esa es la autoridad que nosotros vemos en el Pentecostés. En el Pentecostés nosotros vemos a una iglesia ungida por el poder del Espíritu Santo. Y ciertamente en el tiempo en que la iglesia es ungida por el poder del Espíritu Santo, existía una estructura religiosa en ese entonces, que era la estructura de todo lo que respecta al judaísmo.
Había un Sanedrín, había un sumo sacerdote, habían levitas, habían maestros de la ley, etcétera, etcétera. Ahora bien, ahora ¿qué es lo que ocurre? Sobre este punto es interesante, ¿por qué? Porque miren que es un pagano, como el centurión que visita a Jesús, el que ha hecho el cambio para poder darse cuenta de lo que es la autoridad secular y reconocer la autoridad divina, y dándonos luz a nosotros de que es más importante buscar la autoridad divina porque se mueve lo sobrenatural. Igual que Nicodemo. Entonces nosotros tenemos que estar claros en esto, porque a veces nos dejamos embujir y pensamos que la unción está en la autoridad secular, en la actividad de estructura, cuando la unción está en el que Dios ha ungido, el que Dios ha llamado y el que Dios respalda. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era así. Nuestro Señor Jesucristo era de la tribu de Judá, no era de la tribu de Leví. No podías llegar a ser sacerdote, no según sumo sacerdote, según la ley de Moisés, pero de que la unción estaba sobre él, eso era totalmente indiscutible. De que el poder y la autoridad y la verdad de la palabra estaban sobre él, eso era totalmente indiscutible. Tanto así que el poder formal no podía trazar una negociación, un encuentro con Jesús, porque el poder de Jesús sobrenatural, lo que sí tenía el maestro. Cielo. Ok. Un punto fundamental que podemos ver es el hecho de cuando el pueblo pide rey. Amén, así es. El pueblo empieza a pedir rey en el tiempo de la teocracia. Así es. Dios gobernaba sobre Israel. Y nos damos cuenta, Benito, que al el pueblo pedir rey, Dios le permite que Saúl sea el rey de Israel. Pero resulta que Saúl tiene un comportamiento inadecuado e incorrecto a la hora de ser lo que Dios le había dado. Y aunque era una autoridad permitida por Dios y reconocida por los hombres, su comportamiento no era el apropiado y Dios lo desecha. Amén, así es. Por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por muchos acontecimientos que se dieron. Y dice que Dios se hace de un hombre conforme a su corazón. Así es. Y ese hombre conforme a su corazón precisamente no estaba ni en el palacio, no estaba ni aquí ni allá. Ese hombre era detrás de las ovejas. Estaba allá oliendo ovejas. Amén. Estaba siendo entrenado por Dios, matando osos, matando leones. Por eso que muchos de nosotros tenemos que comprender que hay circunstancias en donde Dios nos está preparando para ser reyes o para tener una posición de liderazgo, pero no nos va a entrenar en el palacio, nos va a entrenar detrás de las ovejas o detrás de matando osos y leones, por decirlo así. Entonces, podía decirse que David sabía que Dios lo había ungido, Samuel había ido a ungirlo, pero pese a eso, Benito, es interesante porque ese hombre, conforme a la voluntad de Dios, tuvo que esperar 13 años para subir al reinado. Así es, correcto. Él, no porque Dios lo ungió y el profeta vino y hizo toda la ceremonia, ya él dijo, ay, me voy a rebelar contra Saúl y lo voy a matar y voy a hacer y me voy a ir contra Saúl porque ya él está desechado. No, él esperó el tiempo de Dios. Esperó, primero fue rey en Hebrón. Amén. Y luego el mismo pueblo y los mismos gobernantes entonces reconocieron su autoridad, reconocieron el respaldo de Dios, y entonces ellos piden que suba a ser rey de Israel. Entonces esta historia nos ilustra claramente que aunque una autoridad esté desechada por Dios o esté en un comportamiento inadecuado, no por eso me voy a rebelar contra ella, aunque Dios la haya. Ese es un trato de Dios con la persona. No porque Dios me llamó a mí a un liderazgo superior o soy el ungido de Jehová, Dios va a aplaudir mi actitud de rebelión o mi actitud incorrecta al rebelarme contra mi autoridad. Amén. Entonces hay gente que está en posición inadecuada en muchos conceptos que no son bíblicos. Así es. Porque critican el actuar de la cabeza o el actuar del líder o el actuar de la autoridad superior, porque sienten que Dios los llamó y sienten que son los ungidos y no se dan cuenta que para ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios
yo tengo que hacerlo a la manera como David se comportó. David esperó su tiempo, David dejó que Dios lo siguiera capacitando, David dejó que Dios hiciera y creara toda la atmósfera. Amén. Que lo llevara y lo sentase en la silla como rey. Entonces esto es muy de analizar y examinar, porque hay gente muy ungida. Y de verdad yo reconozco que hay gente llamada con propósitos grandes, pero en el camino estropean. Amén. Estropean el plan de Dios con sus emociones, estropean el plan de Dios con sus deseos, no alineados a los deseos de Dios, estropean el plan de Dios con sus pensamientos, que no muchas veces no son los pensamientos de Dios. Y esto, después en el camino, nos va mal y decimos, oh, ¿será que Dios me llamó? ¿O será que me equivoqué? No nos damos cuenta que simplemente no es que Dios no nos llamó, es que nosotros nos adelantamos. Aleluya. Le pasó a Pablo. Pablo trató de adelantarse en el llamado cuando se le quitan las escamas, cuando Ananías ora por él y él, con ese mismo celo y esa misma pasión de cuando era seguidor del camino, sale a predicar y después lo querían matar. Amén. Porque no reconocían a Pablo sino a Saulo. Así es. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Pablo? Retirarse a Arabia, retirarse al desierto, esperar el tiempo de Dios de capacitación entre 8 a 13 años, para que entonces pudiese escribir todas esas revelaciones que están dadas en nuestras manos, y entonces poder ejercer ese ministerio tan poderoso que Dios le entregó. Entonces aquí vemos, Benito, claramente que muchas veces sí, Dios nos da posiciones de autoridad. Y tal vez es cierto, Dios, aunque el pastor o el líder se haya apresurado a ponernos ahí, nosotros tenemos que ser conscientes de ir suavecito. Aleluya. Porque hay veces que el corazón va a ser probado por Dios. Amén. ¿Verdad? Y tentado por Satanás. Porque Aleluya. Satanás tienta y Dios prueba. Amén. Y en la posición en la que me ponen puede ser para mi bendición o para mi perjuicio. Porque si Satanás me tienta, porque dice que el corazón humano tú le das poder y plata y saca lo que hay en él. Amén. Entonces también Dios puede permitir esa circunstancia o esa posición para formarte o para que tú mismo veas cómo está tu corazón. En Deuteronomio capítulo 8 dice que Dios le permitió al pueblo de Israel pasar por muchas aflicciones, pasar por muchas situaciones para probarlo, para que ellos vieran lo que había en el corazón, porque muchas veces nosotros desconocemos lo que tenemos en el corazón y vamos actuando de forma irreverente, porque, amados hermanos, esto de la honra a nuestros pastores, o esto de la honra a nuestros líderes, esto de la honra, la gente lo toma muy a la ligera. Y si yo no lo logro comprender cómo es, yo estoy violando la palabra del Señor. Entonces yo tengo que ser muy sabio y muy dirigido por el Señor a la hora de moverme, porque Dios no se mueve sin autoridad. Dios tiene un orden divino que no puede ser violado. Si un líder o un pastor tiene un comportamiento ya demasiado fuera de la palabra o doctrinal, eso es otra cosa. Pero si es errores humanos, errores naturales como el tuyo y el mío, no somos quien para cuestionar las cosas que hace nuestro líder. Y lo vemos en Saúl y lo vemos en David. Es el mejor ejemplo, porque a la hora de ejercer un ministerio, sin estar bajo una autoridad, ese ministerio puede caer. Aunque Dios nos haya llamado, amén, aunque Dios tenga propósito, aunque somos los escogidos y Rambosa Calabazuca y los más ungidos y los más fogosos, los más non plus ultra summa cum laude. Hermano, no te evita que no te va, porque no hay nada más hermoso que el respaldo divino a la hora de ejercer un ministerio, a la hora de ejercer un llamado. Y aquí no se pueden utilizar malicias, estrategia y astucia humana, porque amén, Dios nos está viendo. Y es lo que estamos viviendo en este tiempo, lamentablemente. Muchos de nosotros queremos escalar en posiciones ministeriales, en posiciones aún seculares en nuestro trabajo, sin el respaldo de Dios, sin la dirección de Dios, sin la dirección de Dios, amén, por astucia divina o por cepilleo de zapatos, yo le llamo por lamerbotas, o por humillarte a quien no te tienes que humillar.
Yo me tengo que humillar es ante el Señor y doblar rodillas ante Él, que es el que quita y pone reyes. Amén. Y el que pone posiciones y quita posiciones, Benito. Así que por eso este tema es interesante, porque estamos viendo muchas rebeliones, estamos viendo mucha gente de mucho propósito, de mucho llamado, de verdad escogidos de parte del Señor, pero apresurándonos a dar pasos que Dios no nos ha llamado todavía. Tal vez sí es el llamado de Dios, pero no el tiempo. Y muchas veces podemos estropear el plan de Dios, porque tú lo decías, Benito, existe una organización. Y créeme que yo creo en las denominaciones, amén, creo en las estructuras denominacionales, porque estamos bajo ellas, pero no sin estar bajo el organismo. Porque hay organización y hay organismo. Aleluya. Organismo es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo por la cual Él viene. Y es esa iglesia, ¿verdad?, la que está establecida por Dios. El organismo es esa iglesia que está formada por Dios, que son los nacidos de nuevo. Es esa iglesia que crece, se desarrolla y se reproduce porque Dios da los ministerios. Aleluya. Y la organización reconoce todo lo que da el organismo, que es Cristo, amén, la cabeza de ese organismo vivo. En la organización puede haber gente muerta, llamados enterrados, gente inactiva, pero en el organismo solo están los nacidos de nuevo. Y yo creo que cuando la estructura o la organización reconoce el llamado, reconoce las señales que acompañan el llamado ministerial, el respaldo se acerca más al organismo. Se acerca, entonces nos damos cuenta que el que llama es el Señor. Amén. El que da dones es el Señor. Pero aquellas personas que saben vivir bajo autoridad y bajo cobertura, aquellas personas que aunque estemos viviendo persecuciones, vituperios, blasfemia, aunque estemos viviendo ataques, mentiras, injurias, lo que estemos viviendo, nos mantenemos firmes, creyéndole a Dios, a su llamado. David lo vivió. Era rechazado por sus padres, era rechazado por sus hermanos, era rechazado por el mismo pueblo. Aún con el llamado, Saúl lo perseguía. Aleluya. Y lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, que dijo: si eso hacen con el árbol verde, ¿qué harán con los secos? Entonces nosotros tenemos que vivir la palabra, comprender la palabra y no tratar de excusar o justificar nuestras actitudes rebeldes y desobedientes con cosas humanas y naturales como excusa para violar la palabra del Señor. Amén. Eso es fundamental, porque cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando lo leemos en el Evangelio, hace dos envíos fundamentales antes de la resurrección: el envío de los 12 y el envío de los 70. Y tanto en el envío de los 12 como en el envío de los 70 hay una nota característica que lo vimos y lo fuimos abordando las semanas anteriores. Por ejemplo, el capítulo 9 de Lucas, con respecto a los 12, nos dice la palabra: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Obviamente, el poder y la autoridad que Cristo Jesús le está delegando en ese momento a los apóstoles era de carácter sobrenatural. Nadie más en la tierra podía dárselo, sino el mismo Mesías. ¿Okay? Así que era de carácter sobrenatural. En ningún momento se establece ahí que le dio poder a los apóstoles de acabar con el Sanedrín y de acabar con el sacerdocio levítico. No, les dio poder y autoridad sobre los demonios para sanar todas las enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, fueron claras la investidura de poder y el objetivo y la meta que tenía que disponer esa investidura de poder. Cuando nosotros nos vamos directamente al envío de los 70, en el capítulo 10 de Lucas nos dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y
he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, no llevéis alforja, me da una serie de instrucciones. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará. Y posad en aquella, en cualquier ciudad donde entréis y os reciba, comed lo que se le presenta. Y le da la orden. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces estamos dándonos cuenta que Cristo, en la investidura de ese poder, le da esa delegación a los 12 y le da esa delegación a los 70. Y todos conocemos la parte del Evangelio donde los 70 regresan todos regocijados. ¿Y regocijados por qué? Por los hechos sobrenaturales que por medio de sus manos se estaban haciendo y se habían hecho. Los demonios se sujetaban, los enfermos eran sanados, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos regresaron maravillados. Y Jesús inmediatamente los aterriza. La naturaleza de la autoridad espiritual, sí. Pero preocúpense más bien que su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces nos damos cuenta de la importancia de la autoridad delegada de carácter espiritual, que siempre obra de manera sobrenatural, y la importancia de mantenernos serenos y reconocer que ese poder viene de arriba. Ese poder no nace en nosotros. Ese poder nos los da Dios para poder ministrar en un propósito específico. Ojo, que ninguno de estos propósitos específicos se daba a entrever que ellos podían decir, ahora que tengo esos dones, ahora que tengo ese poder sobrenatural, me voy solo, me voy a comer la tierra y voy a hacer lo que me da la gana. No, los enviaban y regresaban. ¿A qué? A dar informe de lo que habían hecho. Y Jesucristo mismo dijo, darle al César lo que es del César. Amén. Y a Dios lo que es de Dios. Amén. Aún el mismo Jesús nos muestra a nosotros la importancia de lo que es la autoridad delegada. Como tú dijiste, los fariseos estaban en el tiempo de Jesús. El César estaba en el tiempo de Jesús. Jesús nunca dijo, porque yo soy Dios, porque yo soy el rey de Israel, el rey de reyes y señor de señores. No, él supo manejarse en sabiduría delante del César, sin tirársele a los pies para ganar gracia y para tratar de lograr cosas. Él dijo, si hay que pagar tributo, págalo. Amén. Por ti y por mí. Amén. Y darle a Dios lo que es de Dios. Entonces, una de las cosas que yo siempre le explico a mis estudiantes. Y Cristo Jesús le expresa, cuando está frente a Poncio Pilato, le expresa, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiese sido dada de parte de mi Padre. Entonces reconoce la autoridad. Y yo le digo siempre a mis estudiantes, Benito, porque ellos me preguntan acerca de esto de las denominaciones y de por qué ahora hay denominaciones independientes y todo lo demás. Y quiero entrar en este punto porque yo sé, es fundamental. Yo sé que mucha gente quiere andar al garete, como decimos en el buen panameño, desenfrenadamente por allí, porque tengo un llamado, porque tengo un ministerio, porque tengo servicio. Mira, dice la Biblia que Pablo fue llamado por Dios, visitado por el mismo Jesús cuando iba camino a Damasco. Pero Pablo dice que cuando viene de haber recibido toda la revelación de lo que Dios le había entregado, ¿a dónde viene? Donde Pedro y donde Juan. Amén. Que eran columnas de la iglesia. Y allí dice que le rinde informe. Amén. Le expresa todo lo que Dios. Y allí entonces le chocan la mano y lo envían libremente. Porque él sabía lo que era la autoridad y la cobertura delante de Dios. Entonces, de allí podemos ver la primera denominación, por decirlo así. Porque, ¿por qué nacen las denominaciones, Benito? Las denominaciones nacen de un decrecimiento espiritual que hubo en tiempos anteriores y el desenfreno de la manifestación de los dones. Así es. Entonces, la iglesia, pues, tuvo que hacer estatutos y reglamentos para regular el desorden y los errores doctrinales que se estaban levantando en un momento dado, y poder saber administrar los recursos que la iglesia tenía en un momento dado. Entonces, fundamentado ¿qué? En Hechos de los Apóstoles. Entonces, yo solamente toco este tema porque yo puedo escuchar a muchos decir, ¿y por qué yo no lo puedo hacer solo? Porque Pablo no lo hizo solo. Tampoco. Juan no lo hizo solo.
Pedro no lo hizo solo, Judas no lo hizo solo, Judas el hermano de Jesús. Amén, amén. Santiago, pues. Santiago. No lo hizo solo. Ellos no lo hicieron solo. Ellos comprendían la importancia. ¿Por qué? Porque el revestimiento de poder, Benito, viene sobre aquellos. El poder de lo alto, que es el revestimiento para el ejercicio ministerial. No puede ser manipulado, porque es el Espíritu Santo mismo el que lo da. Amén, y el Espíritu Santo no se lo... Aunque irrevocables son los dones, recuerda que el respaldo de Dios es fundamental a la hora de ministrar. Y muchos estamos ministrando en la carne, muchos estamos ministrando en lo natural, muchos queremos hacer cosas divinas en formas naturales, correctas. Y aunque en algún momento puede resultar efectivo por causa de la fe del que está en ese momento, no porque yo soy el espiriflauta, no porque yo esté bien delante de Dios. Muchas veces Dios se mueve por misericordia a quien nosotros le estamos orando o a quien nosotros le estamos ministrando. Pero los dones no son la garantía de que yo tenga una relación correcta y una comunión con Dios. Amén. Los dones son para el ejercicio del ministerio, para servir al pueblo al cual yo le estoy ministrando. Amén. Y entonces yo tengo que comprender eso, porque a la hora de la hora, con todos mis dones, me puedo ir al infierno, porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, en tu nombre eche fuera demonio, en tu nombre sane enfermo, en tu nombre resucite muerto. Yo no te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Entonces, ¿qué quiere decir? Nunca conoció, nunca tuvo una relación con Dios, pero sí ejerció los dones. Así es. Sí Dios hizo a través de la persona por causa de la fe, por causa de la misericordia del que recibe, no por causa del vaso. Amén. Entonces, amados hermanos, qué maravilloso sería que nosotros podamos utilizar el orden correcto de Dios para ejercer un llamado, amén, para ejercer un ministerio y empezar a comprender que lo importante no es la fama, ni el nombre, ni el reconocimiento. Lo importante es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Lo importante es que yo pueda verle el rostro al Señor el día de mañana. Amén. Y que yo pueda alcanzar esa corona incorruptible de gloria que Jesucristo nos tiene preparada. Y esto, cuando nosotros lo confrontamos, esta enseñanza que estamos compartiendo, hermanos, con la palabra del Señor, la propia palabra del Señor en los capítulos a los que hemos hecho referencia, aún en el Evangelio, cuando Jesús envía a los 12, siempre hacemos esta reafirmación. Dentro de los 12 también estaba Judas Iscariote. Sí, hermano, Judas Iscariote también sanaba, Judas Iscariote también sacaba demonios, Judas Iscariote también estuvo en la multiplicación de los peces y los panes, Judas Iscariote también estuvo en la tormenta, Judas Iscariote estuvo presente en todo ello. La pregunta es, él había sentido la manifestación del poder de Dios a través de sus manos. ¿Y por qué lo traicionó? ¿Por qué lo traicionó? Porque su agenda y su expectativa era carnal. A pesar de que a través de él, y él había sentido y había visto la manifestación sobrenatural del poder de Dios, a pesar de ello, su agenda natural era simplemente derrocar al Imperio Romano en Judea y cambiar todo el sistema y enseñorearse sobre todo eso. Y como Cristo no vino a esa misión, sino vino a entregar su vida para el perdón de los pecados de todo aquel que cree, entonces él consideró que Cristo estaba fuera de lugar y que él iba a tomar este asunto por las manos. Así que lo iba a convertir en mártir y él iba a utilizar la imagen del mártir para catapultarse y tomar el poder absoluto. Ese es el plan humano, ese es un plan carnal. Entonces esa presencia de Judas Iscariote es un recorderis a todos nosotros de la delicadeza de actuar y vivir bajo la dirección de Dios en el ejercicio de la autoridad espiritual, de guardar la obediencia y respetar la cobertura espiritual, pero también de respetar la autoridad secular o la autoridad humana establecida y darnos cuenta que es Dios el que nos dirige y es el Dios el que nos guía y es el Dios el que nos bendice y es el Dios el que nos permite alcanzar la victoria y no nuestras estratagemas ni nuestra habilidad humana, porque nuestras estratagemas y nuestras habilidades humanas nos llevan a vender al maestro por 30 monedas de plata.
y después nos arrepentimos, lloramos amargamente y terminamos guindados en un árbol. Entonces, ese es el problema. Hay un pasaje que Pablo nos narra precisamente de esto que estamos hablando muy claramente, amén. Y yo creo que debemos tomarnos el espacio para leerlo antes de que se termine el programa, porque ya se está acabando el tiempo. Aleluya. Y es interesante, Benito, porque mira, aquí por ejemplo en 1 Corintios capítulo 3, ajá, nos habla de por qué precisamente se dan este tipo de situaciones de las cuales estamos hablando ahorita mismo. Él dice en el capítulo 3, verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, amén, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Amén. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor, según el don que Dios concede. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Amén. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Apolo, sea Pablo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén, aleluya. Yo no sé qué más queremos nosotros comprender. Nosotros somos colaboradores, la obra es de Dios, las almas son de Dios, y nosotros tenemos que tener cuidado, porque creo que más que el deseo o la pasión por ejercer y cumplir el propósito y el llamado, estamos en una competencia. Aleluya. Muchas veces, competencia por quién es más profeta, por quién es más apóstol, por quién es más maestro, por quién tiene posiciones, porque eso es posiciones, Benito. Eso no es ejercer realmente un llamado, un propósito en Dios, porque el que ejerce el llamado en Dios sabe que nada es nuestro. Amén. Y que al final no nos podemos gloriar con sabiduría humana, con astucia, era lo que te hablaba antes, con cosas vanas de las cuales Dios se burla y de las cuales Dios, porque allí dice, para Dios esta sabiduría de este mundo o la astucia de querer agradar a los hombres, para hablar bonito, para no hablar golpeado, nosotros tenemos que comprender que eso es insensatez para con Dios.
cuando tú escalas humanamente, tarde o temprano te vienes abajo, tarde o temprano te estancas, tarde o temprano, porque el respaldo de Dios es fundamental a la hora de ejercer el ministerio. Para ser colaboradores de Dios, yo tengo que estar en armonía con Dios. Aleluya. Entonces esto es interesante porque Pablo lo dice, el que Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. A mí me impacta porque uno tiene que comprender que un hombre o una mujer de Dios, tú tampoco lo puedes manipular. Porque cuando un hombre y una mujer conoce la palabra y es de Dios, tú no lo puedes comprar con plata, ni con diezmo, ni con ofrenda, ni con servicio aparente, porque yo creo que hay gente dentro de las iglesias que quiere manipular con la plata y hay otros que quieren manipular con el servicio para escalar posiciones o para buscar el cumplimiento de su propia agenda. Amén. Esto, aunque suene duro, es real. Y no nos damos cuenta que dice que Dios prende la sabiduría a los sabios en su astucia. Porque no es que no son sabios, pero es una sabiduría humana, diabólica, terrenal. Hermano, eso porque el creer que tú puedes manipular a Dios, el creer que tú puedes jugarle vivo a Dios, es terrible. Porque dice que el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que es vanidad, que son vanos. O sea, son nulos delante del Señor. Así que aterricemos. Y un ejemplo muy potente lo vemos en el caso de Pedro en el caso de Pedro cuando se le intentó comprar el Espíritu Santo, porque el que vio que a través de la mano del apóstol se ministraba el Espíritu Santo quería comprar por precio, y la respuesta de Pedro, apóstol, con discernimiento espiritual, fue contundente. Lo dejó ciego. Lo dejó paralizado, lo detuvo totalmente, porque le mostró que esto no se puede adquirir por dinero. Y eso es algo que en este tiempo es fundamental para todo líder llamado por Dios. Y es fundamental porque para poder caminar en este mundo necesitamos caminar bajo la dirección de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y bajo el discernimiento del Espíritu Santo. Por eso Juan hacía tanto énfasis en discernir los espíritus, porque en el tiempo de los apóstoles, el primer siglo después de Cristo, era tan complicado que eso era fundamental para asegurar la conservación de la obra de la iglesia. ¿Por qué? Porque venía cualquier cantidad de gente. Pablo le tuvo que decir a la gente de la congregación cuando le querían impedir, oye, vendrán lobos rapaces que te meterán en la iglesia. Además, ustedes mismos ahora van a convertirse en lobos. Entonces Pablo tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque es importante, y se lo recalcaba a los corintios, se lo recalcaba a los filipenses, se lo decía a los colosenses, porque es fundamental para poder movernos en el organismo, para crecer y desarrollar, para que el ministerio pueda expandirse siendo dirigido por Dios, porque lo otro no prevalecerá, como lo acabamos de ver en Corintios. Dios se ríe. Nosotros pensamos que estamos siendo los grandes estrategas y estamos haciendo la demostración de que no hay nadie más astuto que yo, y Dios se está riendo de nosotros, porque... Ahora, Benito, ¿es malo ayudar a la iglesia? No. ¿Es malo servir en la iglesia? No. El problema es el corazón. Amén. ¿Con qué corazón lo estamos haciendo? Porque yo tengo que diezmar para el Señor. Amén. Yo tengo que ofrendar para el Señor. Romanos dice que hay el ministerio de los que ayudan. Gente que tal vez no sirve en la iglesia porque trabaja o porque tiene X situación. Dice que lo haga con liberalidad. Pero dice que hay gente que respalda con dinero la obra del Señor. No estamos hablando de no dar, de que eso es malo, no, pero con qué corazón lo hacemos. Hay gente que tal vez no da porque no puede o no tiene y sirve, pero hay gente que aún por su servicio quiere manipular y tratar de ejercer influencia o presión en la cabeza o en el liderazgo, porque yo sirvo, porque yo llego temprano, porque yo cierro la iglesia, porque yo lavo el baño, porque yo limpio la banca, porque yo estoy en todas las latas que se tocan. No, pero tú no lo estás haciendo para el pastor, ni lo estás haciendo para la iglesia, lo estás haciendo para el Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos el corazón correcto, hagamos lo que hagamos, nosotros sabemos que todo lo que hagamos, por más abundantemente que sea, es para el Señor, y es el Señor el que decide cómo me va a usar y cómo no me va a usar, porque hay gente que si da y no lo pone, se pone bravo, y si sirve y no lo pone, se pone bravo. ¿Por qué? Porque allí es donde denota que simplemente lo estás haciendo
porque quieres una posición, o porque quieres ser visto, o porque quieres altar, quieres púlpito, o porque quieres, y no te das cuenta que eso está mal, porque a la hora de la hora lo debemos hacer como para el Señor, no para los hombres. Yo cuando las personas, llegamos a tener ese tipo de actitud y de comportamiento, una recomendación saludable: métase en un club cívico, métase en el Club de Leones, métase en el 2030, métase en los Rotarios. Allí usted da y le reconoce, le dan un montón de cositas de leones, un montón de medallitas que usted se pone en el pecho, con un chaleco de cualquier color, y entonces todo el mundo lo puede ver y sale en la Teletón cuando llega el 15 de diciembre y todo el mundo lo ve. Entonces, si usted quiere ese reconocimiento, hágalo así, pero no en la iglesia. En la iglesia todo lo hacemos para el Señor, no esperando recibir nada a cambio, porque sabemos que todo lo que hagamos en secreto Dios lo recompensará en público, y lo recompensará en público en la medida de nuestro corazón y la sanidad de nuestro corazón. Cuando Pedro interpeló a Simón, el mago que quería comprar el don del Espíritu Santo, le dijo que hay maldad en tu corazón. Él le decía: hay maldad en tu corazón, porque este don no se da por dinero. Así que por consiguiente estás fuera de lugar, no tienes parte ni suerte con lo que estás hablando, vas a perecer conforme a lo que hay en tu corazón, y Dios te va a castigar conforme a lo que hay en tu corazón. Miren el lenguaje de Pedro, y uno se preguntará si ese es el lenguaje de Pedro. Si utilizásemos ese lenguaje en la iglesia del tiempo de hoy, por el discernimiento del Espíritu Santo, un montón de gente se sentiría ofendida de que se le califique de esta manera, pero es la única manera en cómo se puede calificar. Al final Simón recapacitó. Si es verdad que nada de esto me contesta. Hay otro ejemplo para verlo más vivido, porque podemos decir, bueno, Simón era un inconverso, un impío, un Bar Jesús, ¿no? No, perdón, Simón. Pablo también tuvo su mago que tuvo que entregarse. Y a ese fue el que mandó al dejó ciego. Ay, Dios mío, es que hay tanto que hablar y tan poco tiempo que decirlo, que quiero que veamos esta ilustración. Porque dice la Biblia que el que quiere estar firme, mire que no caiga. Claro que sí. Y la Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3, dice: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así pueden ser engañados nuestros sentidos, extraviados nuestros sentidos de la sincera fidelidad a Dios. Yo quiero que veamos el caso de Pedro. Amén. En Gálatas. Aleluya. Cuando Pablo interpela a Pedro por su comportamiento. De doble ánimo. Entonces, el que su sombra sanaba cayó en un momento dado en una actitud y en un comportamiento incorrecto que daba mucho que pensar. Afectó hasta Bernabé, maestro de Pablo. Entonces nos damos cuenta que cuando estaba con los judíos era una cosa y cuando estaba con los gentiles era otra. Y si él lamentablemente cayó en esta actitud incorrecta, nosotros tenemos que tener cuidado de con qué actitud nosotros estamos actuando frente, porque hay gente que te saluda en la iglesia, pero no en el supermercado, no en la calle, no en los lugares donde se ven, porque te da like en el culto, pero no te da like en las redes sociales. Te aplauden en el culto, pero en las redes sociales no te conocen. Entonces, amados hermanos, ¿por qué estamos hablando de esto en el tema de la autoridad? Amén. Porque todas estas cosas son zorras, son que dañan nuestra autoridad espiritual. Que dañan, o sea, zorras que dañan nuestra viña y moscas que dañan el perfume. Son cosas que limitan nuestra unción, que deposita el Espíritu Santo en nosotros para ejercer el ministerio. Son cosas, la carnalidad no camina con la espiritualidad. Amén. O somos espirituales y acomodamos la cosa a lo espiritual, o somos carnales. Porque no se puede tener. Pablo dice allí que él no pudo hablarle a los corintios como espirituales porque estaban carnales, eran niños en Cristo. Con todos los dones espirituales que tenían, en lo cual sobreabundaban, como dice el Corintios del capítulo 1. Y no comprendían que esto del ministerio es de Dios. Amén. Que esto de las almas es de Dios. Que esto del reino de Dios, el evangelio, esto es de Jesucristo. Esto no es un business, esto no es un negocio, esto no es una empresa propia nuestra. Esto es el reino de Dios, es la empresa de Dios, es el negocio del Padre, que nosotros solo somos colaboradores, administradores y embajadores de ese reino, pero no somos los dueños.
Y a veces queremos actuar como dueños, Benito, y no vemos que sobre uno alto hay otro más alto. Amén. Y no vemos que vamos a dar cuenta de eso y que todas las travesuras, que todas las cosas terribles, que todas las rebeliones, que toda la violación de la palabra, que todas las desobediencias, que tiene su consecuencia. Oye, tiene consecuencias. Son espirituales, tiene su consecuencia. Cierro, y antes de que continúe sobre este punto que me parece interesantísimo, y tratando de rescatar un poco la figura de Pedro, he de notar lo siguiente, en Pedro, exactamente, la corrección que le hace Pablo a Pedro es una corrección que cualquiera, con la investidura de Pedro, columna de la iglesia, le podía decir a Pablo, pero tú qué me vas a decir si tú eres un abortivo. Y es más, nos persigues a nosotros. Yo soy Pedro, el que andaba con el maestro, mi sombra sana. Podía jactarse de cualquier cosa, pero no. Humilde. Porque Pedro era humilde, tenía el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Y se cumple lo del proverbio. Cuando tú corriges al sabio, el sabio te lo agradece. Pero cuando tú corriges al necio, huye, porque el necio te va a perseguir como un animal desesperado a acabarte a como dé lugar. Ahí se da cuenta uno dónde está el fruto del Espíritu y dónde no está el fruto del Espíritu Santo. Y esto es fundamental en nuestra vida como cristianos. Darnos cuenta de que, como bien señaló Carmen, conforme a la palabra, este reino tiene un rey que se llama Jesucristo. Tiene un Señor, tiene un Dios, hay un solo Espíritu. Nosotros somos colaboradores en este reino, somos administradores, no somos propietarios de nada. Es más, nosotros mismos somos propiedad de Cristo, porque Él nos compró a precio de sangre. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es nuestra posición en el reino, reconocer a quién estamos sujetos, quién es todopoderoso y cuál es nuestro rol en el ejercicio ministerial. Y yo creo que cuando estas cosas las tengamos claro, yo creo que toda agenda personal se desvanece y se cae. Todo plan individual se desvanece y se cae porque vamos a sujetarnos entonces a la voluntad de Dios. Y este tema es fundamental dentro de la autoridad espiritual porque si no lo hacemos de esta manera, estropeamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y nos hacemos reos, culpables ante Dios de no haber administrado como Dios ha establecido los dones y las bendiciones que Él nos ha puesto. Nos hemos convertido entonces en siervos inútiles, siervos infieles, porque no hemos hecho las cosas como nuestro Señor nos ha mandado. Pero miren la maravilla, ¿qué tipo de siervo? Un siervo en quien Dios delega autoridad en el mundo espiritual, que es una autoridad de carácter sobrenatural. ¿Para qué? Para servir. ¿Para servir a quiénes? Al pueblo de los santos. Para edificarlo. ¿Y quién es el pueblo de los santos? Seguramente no será alguien tan bendecido en poder y en dones espirituales como cualquiera de nosotros, pero es a quien nosotros tenemos que servir, porque bien lo dijo el maestro, el mayor debe servir al menor. El que se cree ser alguien en este reino debe mostrar sirviendo al menor que realmente forma parte del reino y es merecedor de la bendición de Dios. Pero el que se jacta y no quiere servir al menor, sino menospreciarlo, desecharlo o mantenerlo abajo, mantenerlo pisado, está totalmente fuera del orden divino. Entonces solamente tiene que sentarse a esperar el sablazo divino. O hay personas que tú líderes que tú le mandas a hacer cosas conforme a o por enseñanza bíblica o escuela dominical, sí lo hacen. Pero ponlo en la iglesia a ayudar en la cocina, ponlo en la iglesia a lavar el baño, ponlo a barrer y a limpiar la iglesia, y no lo quieren hacer. Ponlo en la iglesia a orar con aquel que es su peor pesadilla, y te darás cuenta que, hermano, hay cosas terribles, que eso resta autoridad delante de Dios, porque Dios no puede ser burlado, hermano. Lo primero que yo digo en este tema, quiero dejarte con este pensamiento, que cuando hablamos de autoridad espiritual y cobertura, tenemos que hacerlo sobre la base de que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Dios todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. Y nadie puede decir que es más vivo que Dios, o que es más sabio que Dios, o que sabe, o que puede burlar a Dios. Sobre esa base debe estar fundamentado nuestro liderazgo. Amén. Yo no digo que el liderazgo por posición sea malo.
porque el hombre tiene un liderazgo por posición en su hogar, Amén. delegado por Dios y delegado por los hombres también, porque Dios respalda las leyes humanas. Amén. Cuando están conforme a su palabra. Amén. ¿Verdad? Yo no digo que el liderazgo por posición sea malo, porque todos tenemos un liderazgo por posición, pero que ese no sea nuestro fundamento o nuestro corazón esté inclinado hacia el liderazgo por posición. Que nosotros busquemos ese liderazgo por llamado, por escogencia de Dios y por respaldo de Dios y por unción de Dios, por llenura, por relación con Dios. Amén. Ese es el llamado por la autoridad por relación. Amén. No la autoridad por posición. Amén. Entonces ese es el punto medular que nosotros queremos enmarcar, porque los demonios no le tienen miedo a la posición. No le tienen miedo a la autoridad por relación. Amén. Tú no echas a un demonio por una posición, no porque eres diácono, porque eres líder, porque eres maestro de escuela. No, hermano, el demonio se puedes tirarle tu credencial encima al endemoniado y te la va a devolver. Pero una persona que tiene poder, la autoridad por relación con Dios, los demonios tiemblan. Aleluya. Entonces, por ejemplo, tú puedes tratar de hacer muchas alianzas humanas con pastores, con ministros, con Rambo Sacalabazuca. Alianzas humanas. Y puede que te inviten una vez, o te inviten otra vez, o puede que nunca te inviten y son frenes, ¿verdad? Pero puede que teniendo una autoridad espiritual delegada por Dios y respaldada por Dios, tú no conoces a nadie, pero empiezan a caerte las invitaciones a predicar y empieza, ¿por qué? Porque tu alianza no es humana ni de hombres, tu alianza está en el monte. Cuando subes allá arriba como subió Moisés y haces esa relación con Dios, y allá están los hombres y las mujeres de Dios y allá se encuentran en el Espíritu. Amén. Y entonces podemos tener esa compaginación, aunque no nos conocemos y no somos frenes. Aleluya. Yo creo que hay una anécdota, cielo, que nos puede ilustrar bastante. Es el encuentro entre la serpiente y el águila en la cima del risco. Y cuando el águila está llegando a la cima del risco, se encuentra a la serpiente y le pregunta, pero un momento, hay algo que no está bien aquí. Yo he llegado hasta esta altura volando sobre tormentas y todo lo demás, pero tú ¿cómo llegaste? Y le contesta la serpiente, arrastrándome. Entonces, pueden llegar dos a la misma altura, pero uno por conexión divina y otro por, bueno, ya sabemos cómo. Pero al final, el que la serpiente esté allá arriba no la convierte en águila. Pero el águila, esa es su naturaleza y seguirá siendo águila. Entonces, ¿y cómo nos damos cuenta de esto? De que cuando el águila batalla con la serpiente, el águila toma a la serpiente de la tierra y la lleva a la altura. Y la arroja. Porque la serpiente no sabe volar. Entonces nos damos cuenta, y esto nos ilustra sobre lo que es autoridad espiritual. La autoridad espiritual es una lucha en el mundo espiritual. Ejercemos la autoridad en el mundo espiritual. Y se ejerce la autoridad en el mundo espiritual a través de las armas espirituales. ¿Para vencer a quién? A quien se puede estar moviendo en la carnalidad o en el mundo de las tinieblas y de la oscuridad, llevándolos a un nivel en donde sus armas son inútiles y en donde el poder de Dios se manifiesta de manera imparable e indetenible. O aunque muchas veces uno quede como ingenuo, amén, o como estúpido, o como bobo, por decirlo así, porque oye, te están haciendo y tú no te defiendes, estás pasando y no haces nada. Hermano, es que estamos sembrando hacia abajo como las palmeras. Aleluya. Eso, el orar en lo oculto, en cerrar la puerta, en ayunar sin que nadie lo sepa, en estudiar la Biblia en el silencio de Dios, sin que nadie te vea, no quiere decir que aunque los otros te vean como un tonto, como un bobo, no quiere decir que lo seas. Eres tan sabio porque estás buscando la alianza que realmente nos lleva a la victoria. Amén. Y por eso es importante lo que te estamos diciendo o lo que estamos enseñando. ¿Por qué, amados hermanos? Porque sí, Dios tiene un propósito contigo. Sí, Dios tiene un llamado. Sí, Dios te está capacitando. No te apresures. No nos apresuremos. Cuando es de Dios se cumple en el tiempo de Dios. Porque Dios ni se adelanta ni se atrasa.
Nosotros somos los que queremos adelantarnos a los planes de Dios y estropeamos el plan. Si lo que Dios tiene para nosotros, ni el diablo nos lo puede quitar. Así que nosotros tenemos que comprender que tenemos que tener esto con calma, cuidar las emociones, cuidar el corazón, ver lo que estamos haciendo, porque el enemigo puede utilizar cualquier momento de lucha espiritual para tentarnos, amén, aunque Dios nos esté formando. Entonces, tengo que tener lo que dijo Benito, el discernimiento espiritual para saber qué está ocurriendo en mi vida, qué quiere Dios y qué procura Satanás, aleluya, en medio de todo esto. Y pedirle al Señor la autoridad y el respaldo y la cobertura, y pedirle a Dios que mis pastores me ayuden, que mis líderes también velen por mí y me ayuden a sacar adelante todo esto que estoy viviendo para poder yo el día de mañana. Porque como quiero que me traten, yo tengo que tratar. Porque si tú eres rebelde con tu pastor hoy, cuando tú seas pastor, van a haber rebeldes. Lo que tú siembres hoy, lo vas a cosechar el día de mañana. Si tú siembras obediencia, Dios también te dará hombres y mujeres obedientes. Te dará hombres y mujeres fieles, leales. Entonces nosotros tenemos que comprender que todo lo que hagamos en este periodo de formación, de capacitación, en este periodo donde Dios nos ha puesto en una posición o ha permitido una posición para formación de lo que será el ministerio, no es que ya me llamó y ya lo tengo que ejercer. Tengo que ser como David, esperar el tiempo de Dios para que no me pase lo mismo que le pasó a Saúl, amén, que llegó a ser desechado por Dios y no pudo alcanzar cumplir el propósito para el cual Dios lo había llamado. Así que, amados hermanos, este es un tema muy bonito. Aleluya. Siempre hay la oportunidad de comenzar de nuevo, reconocer me equivoqué, aleluya, lo quise hacer a mi manera, lo quise hacer bajo mi conveniencia o como a mí me pareció. Acércate a tu líder, acércate a tus pastores y dile, pastor, yo quiero hacerlo de otra manera. Yo en algún momento dado te puedo dar testimonio de que tuve que hacer un alto, renunciar a todo lo que pensaba que estaba correcto y empezar de cero. Aleluya. Y al reconocerlo y empezar de cero, Dios entonces empezó, amén, a labrar, aleluya, ese edificio, empezó a hacerlo crecer y madurar para entonces empezar a enviarnos a cumplir el propósito para el cual Él nos había llamado. Así que te podemos dar testimonio que de lo que estamos hablando, nosotros lo hemos vivido en carne propia. Y lo que hoy somos es porque hemos sabido vivir bajo autoridad y bajo cobertura espiritual. Amén. Son 19 años, amén, bajo la cobertura del apóstol Manuela Ruiz y la pastora Linda de Ruiz, bajo el ministerio del Espíritu con Gloria. Nuestro ministerio está bajo la cobertura del Tabernáculo de la Fe y hemos sabido esperar el tiempo de Dios, el respaldo de Dios y de nuestros pastores, amén, para que sean reconocidos por Dios y por los hombres, amén, para que entonces podamos recibir la bendición de Dios y recibir también la bendición de nuestro pastor. Así que siempre hay tiempo de comenzar de nuevo, siempre hay tiempo de nuevas oportunidades. Dios es un Dios de nuevas oportunidades y nosotros podemos aprovecharlas para construir, permitir que Dios nos ayude a dejar de ser niños y empezar a ser adultos espirituales. Aleluya, bueno, gloria a Dios. Ya me fui inspirada, como tenía varios días que no dábamos el live, me fui inspirada, porque este tema me apasiona, Benito, por el hecho de que es un tema perenne, es un tema perenne. Cuando vamos al punto de la unidad de la iglesia, el punto medular donde se quiebra el concepto de la unidad de la iglesia es el problema de la autoridad. Y de la competencia entre qué ministerio es. Cuando nosotros comprendemos que el llamado es de Dios y que lo que es de uno con Dios, uno no anda en eso, uno simplemente anda tratando de cumplir el propósito. Sí. Y vemos ministerios con mucho, y llamados con mucho potencial, con mucho de verdad de Dios, pero estropeándose en el camino. Por tratar de dejarse llevar por voces extrañas o por emociones que no son las correctas. Amén, amén, y no quiere decir que Dios no ha llamado. Aleluya. Así que busquemos la sabiduría de Dios y busquemos el consejo de Dios y el consejo de gente sabia en Dios para que nos ayuden a encaminarnos en el propósito del Señor. Amén. Bueno, Benito dice aquí que estamos
que está nuestra hermana Ángela Santos, nuestra hermana Yaribet Santana, Gloria Campo, la hermana Dilcia Breckwood, la familia Pinilla, Mireya Mosquera, Katy Betanco, está el hermano Irving Córdoba, la hermana Yerena Chera, la hermana Leida Castro, Célica Monish, Alvin Antonio Castillo, Senia Rangel, María de Padilla, Noris Pérez, Máximo Sanford, Keren Ávila, Yarlene Lazo, está también Molina Itzel, María Mercedes Rojas, el apóstol Álvaro Jiménez hasta Costa Rica, Hilary Bonilla, Ana Palmer, está el hermano José Reina, Ninosca Reina, está también allí algunos otros que no podemos adelantar, ya son las pasadas las 20 minutos más de lo que estaba programado, pero agradeciéndole al Señor por este tiempo hermoso, Benito, por este tiempo. Ya se está acabando el año, ya la verdad que ha sido un año muy fructífero en el Señor, porque en Dios todo es abundancia, en Dios todo es bendición, y a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien, y esperando pues un año nuevo con expectativas, con orden de Dios, con alineamiento en Dios, con dirección de Dios. Creo que es un año en donde vamos a continuar viendo la gloria del Señor. Amén. Vamos a continuar experimentando todo el poder de Dios, y seguimos pues creyendo que Dios cumplirá su propósito en medio nuestro. Amén. Así que se despide de ustedes su amigo y pastor Benito Cañate y su amiga y pastora Carmen de Cañate. Aquí es A los pies del Maestro Lai. Dios le bendiga. Grande y abundantemente, queridos hermanos. Bye bye.